Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, y aquí estamos otra vez con otro estudio del Evangelio de Juan. Bienvenidos, estamos en el capítulo 12 y el día de hoy vamos a ver lo que tenemos en los versículos 1 al 11. Y el tema el día de hoy es la adoración. La adoración quiere decir muchas cosas para muchas personas, ¿verdad que sí? Si pregunto a 10 personas definir lo que es la adoración, a lo mejor voy a recibir 10 definiciones. Bíblicamente, sin embargo, es interesante observar que la primera vez que el verbo adorar ocurre es Génesis capítulo 22, la historia de Abraham con su hijo Isaac. Cuando Abraham le dice a Isaac, adoremos, cuando él va a ofrecer a su hijo al Señor. Y esto nos ayuda a entender un poco el contexto y posiblemente la razón que es tan difícil definir la palabra adoración es porque abarca tantas cosas. Para algunas personas piensan en la alabanza, piensan en la música, piensan en la oración o lo que fuera. Y claro que la adoración tiene que ver con todo esto en algún sentido. Sin embargo, en el contexto bíblico, esta historia de Abraham e Isaac nos señala que la adoración bíblicamente tiene que ver con nuestro todo derramado sobre Él. Tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con rendirnos a Él. Todo esto se implica en la palabra adoración. Y el día de hoy, aquí en Juan capítulo 12, tenemos una de las historias más bellas en todos los evangelios. Es la historia de la adoración de una mujer. María unge a Jesús con un perfume extremadamente caro. Y quisiera ofrecerles 3 o 4 observaciones sobre la adoración de este pasaje. Y para comenzar, vamos a observar que la adoración es abierta y accesible para todos. No es necesario estudiar en algún seminario, algún instituto bíblico, no es necesario ser pastor, diácono, evangelista, misionero, no. Es algo accesible, algo abierto para todos. ¿Por qué? Porque la adoración es el mero centro de nuestra relación con Dios. Y quizá, como digo, por eso es tan difícil ofrecer una definición precisa que abarca todo lo que es. Pero vamos a leer comenzando en Juan 12, el versículo primero. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Lo que hemos leído en realidad es el comienzo de la última semana de la vida de Jesús. Y qué interesante que un tercio de los evangelios está dedicado a los acontecimientos de esta última semana de la vida de Jesús. Hay al menos 2 veces en los evangelios cuando una mujer unge a Jesús de esta manera. El evento registrado en Lucas 7 parece ser totalmente diferente y más temprano en su ministerio. Digo, parece ser,
La verdad es que hay varias opiniones y pensamientos, teorías y todo esto, como en algunos casos cuando estamos tratando de fijar la cronología de algunos de estos eventos, pero no importa porque el punto principal acá es lo que vemos en el caso de María, que quiere ungir a Jesús en esta ocasión. Ahora Mateo y Marcos hablan de este evento que tiene lugar en la casa de Simón el leproso, y sin embargo los tres principales mencionados aquí en Juan son Lázaro y sus hermanas Marta y María. Puede ser que la casa de María, Marta y Lázaro no era lo suficientemente grande para tal evento e hicieron esta cena en la casa de Simón. ¿Quién sabe? Son algunas de las ideas que se han ofrecido a través de los siglos. Pero como digo, el punto principal es para decir, esto que hace María, este es lo que se llama adoración. Lo que María hace, no tanto la adoración de las multitudes el domingo de Ramos o después de alimentar a los 5,000, aunque podríamos usar esta palabra, pero Juan quiere comunicar el hecho de que lo que hace ella, eso sí, se llama adoración, como en el caso de Abraham e Isaac. Jesús está en el camino que conduce al momento más oscuro de la historia, su muerte en la cruz. Sin embargo, el mismo camino también conduce a la mayor victoria de la historia, su resurrección. ¿Alguna vez has notado que estas dos cosas a menudo van juntas? Gran sufrimiento y gran victoria. Y eso digo por si acaso estás sufriendo el día de hoy, y si es así, hay esperanza si estás siguiendo a Jesús. Jesús está con nosotros y nosotros estamos con Él, y cuando tenemos que pasar por el sufrimiento viene el poder de la resurrección y la victoria. Este es el momento en que María le ofrece esta adoración más increíble. Te pregunto a ti, ¿cuándo fue el mejor momento de adoración en la vida tuya? Un momento que te dejó cambiado, una persona diferente. Puede haber sido en el momento más difícil de tu vida. Y a lo mejor nada tuvo que ver con un culto de alabanza en la iglesia. Y por favor, no quiero menospreciar los cultos de alabanza, cultos de adoración, como usamos estas palabras. Qué lindo, todos hemos experimentado lo que es estar en la iglesia, en el templo, y el coro está cantando, la banda, y todos cantando, alabando, y la presencia del Señor, el Espíritu Santo que está corriendo por todos lados, y decimos, esta noche estuvimos en la presencia del Señor, qué momento de adoración, y vamos a casa y todo sigue igual. Y no es negar la realidad de lo que pasó en el templo, no es eso, pero digo que muchas veces los momentos de la adoración más pura, más trascendental en nuestras vidas, son esos momentos de adoración que nos dejan otras personas. En mi propia vida, yo puedo recordar un par de momentos silenciosos, a altas horas de la noche, momentos personales con Dios, contemplando lo que estaba pasando, con mi familia, momentos de guerra, Señor, ¿qué está pasando? Que llegaron a ser momentos de alta adoración. ¿Entiendes cómo uno o dos momentos de verdadera adoración pueden cambiar y definir toda tu vida? De este solo acto de María, Jesús dijo que ella sería recordada para siempre.
Ahora, otra cosa interesante es cómo es que esta familia ilustra las diferentes personalidades que vienen a Jesús. Y otra vez hacen el punto que la adoración verdadera es algo accesible y abierto para todos. Vamos otra vez al versículo 2, Juan 12:2. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Marta servía. Marta siempre estaba sirviendo, cada vez que la vemos. Y ella es como muchos tipos de personalidad que simplemente no pueden quedarse quietos. Mi esposa es una de estas personas. Ella es una sirviente que quiere traer orden y estructura y servicio y todo esto. Si estamos en algún lugar y sucede alguna necesidad, se levanta ella. No, nadie tiene que decirle nada, se levanta, es automático, así es ella, así era Marta. Lázaro, sentado a la mesa con Jesús, partiendo el pan, como muchos que simplemente quieren aprender más y más y más y más, que es la posición de comunión con Él. María unge los pies de Jesús y ella, cada vez que la vemos casi, está siempre a los pies de Jesús. Y cada una de estas tres personalidades es importante, pero en esta historia que tiene que ver con la verdadera adoración, María es la pieza central de la historia. ¿Y qué hace ella? Ella unge los pies de Jesús con medio litro de perfume de nardo puro, se limpia los pies con sus cabellos. Y lo interesante es que por lo general uno ungiría la cabeza de la persona. Y según la cultura de los judíos de aquel entonces, los pies fueron ungidos en sepultura. Y es precisamente lo que Jesús dice que está haciendo ella, cuando en versículo 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Realmente entiendes esto? ¿Por qué decimos que esto es adoración? Marco nos dice que ella abrió el frasco como con la intención de vaciarlo todo. Y esta es la posesión más preciosa que tiene. Pero Jesús acaba de resucitar a su hermano de entre los muertos. ¿Cómo es que no va a adorar? ¿Cómo es que no va a sacrificar para expresarle su compromiso, su gratitud? Pero la adoración, de veras en su expresión más profunda, es un sacrificio trascendental, como el que hace María, como el que hace Abraham. La adoración también puede abarcar a los demás en el lugar, porque dice luego, y la casa se llenó con el olor del perfume. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la adoración tuya afecta a los demás. Y estoy seguro de que lo contrario es cierto también. Entonces, ¿tú llenas el lugar donde estás con fragancia o lo apestas? Hay personas que ejercen la segunda opción, ¿no es cierto? Pero es importante observar que Marta y Lázaro también adoran a su estilo. Para Marta, servir fue lo más importante en su vida y se la está dando a Jesús. Y Lázaro
un anciano respetado en la comunidad y exitoso, sin embargo, aquí se sienta con Jesús, habiendo dejado a un lado todo lo demás en su vida. Y eso también es adoración. Y por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo más importante en mi vida? Y una vez he podido identificar lo más importante, lo derramo sobre Jesús. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Eres una sirvienta como Marta? ¿Un estudiante como Lázaro? ¿Un adorador como María? Pues en realidad necesitamos un poco de estos tres tipos de personalidad para tener una buena mezcla. Pero parece que cada persona va a tener su énfasis. Y no es decir que uno es mejor ni peor. Pero una segunda observación, muy importante. La adoración mía se ve como el desperdicio de otro. Y eso digo porque María fue atacada por su acto de adoración. En versículo 4, Juan 12, pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume por casi 1 año de salario y dado a los pobres? ¿Verdad que sí? Alguien en la iglesia bendecido por el Señor y le compra una casa, un carro y ¿por qué no das esto a misiones? ¿Por qué no das esto a los pobres y todo esto? Y tenemos que entender, como dijo Judas, que el valor de este perfume era el equivalente al salario anual de un trabajador. Las decisiones de adoración a veces contradicen las buenas decisiones empresariales. Es un hecho. Desafortunadamente, la oposición a María vino de los creyentes. Pero no es cierto que muchas veces así es. Judas es quien plantea la objeción. Interesante que uno puede ser un discípulo de Jesús y un traidor al mismo tiempo. Uno de sus discípulos, dice Juan, pero él es el traidor. Cuidado. Juan corta el núcleo del tema y revela la verdadera motivación de Judas cuando dice en el versículo 6, pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Y no es la primera vez en la historia que algo así sucede, ¿verdad? Hasta que sucede de vez en cuando en iglesias hasta el día de hoy. Lástima. Por cierto, esto se ocupa bastante bien de toda la reciente controversia y especulación sobre cosas como el Evangelio de Judas, el Evangelio, estos libros que de vez en cuando dicen que han encontrado y con la teoría en este Evangelio de Judas, que Judas había traicionado a Jesús porque pensó que estaba ayudando a traer el reino más rápido, un montón de especulación. Pero los otros relatos evangélicos añaden que los otros discípulos estuvieron de acuerdo con Judas. Fíjate. ¿Qué podemos aprender? Que posiblemente todos nosotros somos seres que tenemos problemas, que tenemos luchas. Y por eso la necesidad de seguir a Jesús bien de cerca. La adoración y la no adoración pueden tener lugar, en el mismo tiempo. Dice que la casa se llenó con el olor del perfume. Y la historia de lo que se hizo se cuenta hasta el día de hoy, como profetizó Jesús. Sin embargo, a pesar de presenciar
uno de los actos de adoración más importantes de la historia, sus discípulos no lo entienden, lo pierden. Hasta después, Juan estaba ahí, pero Juan también estaba de acuerdo en este momento con Judas y fue hasta después, me imagino después de la resurrección, quizás después de Pentecostés, que Juan y los demás llegan a entender la profundidad de lo que está pasando. Y yo lo veo todos los domingos cuando la iglesia se congrega. Algunos transformados y otros jugando con su celular o hablando con su vecino, pensando en los quehaceres para el resto del día. La adoración solo tiene lugar dentro de la realidad espiritual. Y Jesús conoce esa realidad. Y Jesús pone fin a todas las críticas y pensamientos. En versículo 7, entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura. Ha guardado esto. Otra observación en cuanto a la adoración es entender que la adoración es la prioridad de la vida. Es decir, con cuidado digo esto, escúcheme, la adoración es más importante que la misión. La adoración es más importante que lo que uno hace. Jesús dice en versículo 8, porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Qué interesante. Estaban criticándole a María por este desperdicio y este dinero hubiera sido dado a los pobres. Y Jesús está diciéndoles que la adoración es más importante que la misión a los pobres, por ejemplo. La misión fluye de la adoración, por eso. La adoración no fluye de la misión fluye de la adoración. Cuando vine a la iglesia acá en Kansas hace más de 35 años atrás, esta iglesia no tenía interés ninguno en la misión de Dios. Una iglesia estancada, buena historia, pero en este momento de la historia estancada y sin interés en misiones. Entonces, ¿qué hice? Armar una conferencia misionera, invitar a un montón de misioneros, predicar. No, porque supe que la situación esta no resultó de una falta de información, había resultado de una falta de adoración. Y que la iglesia había perdido su adoración, su andar con Dios. Estaba pasando por las mociones, estaban funcionando como una buena organización, pero no como el cuerpo de Cristo. La misión, por supuesto, es el corazón mismo de Dios, pero cuando te acerques al corazón de Dios y cómo lo haces por la adoración, entonces la pasión tuya será un reflejo del corazón de Dios. El problema es que muchos tratan de agradar a Dios por sus obras en vez de acercarse a Él en la verdadera adoración, como la de María. Y esta adoración, a propósito, debe tener lugar en una ventana de tiempo de Dios, no en la nuestra, porque tenemos una pequeña oportunidad. Otras mujeres, pocos días después, van a acudir a la tumba al amanecer del domingo por la mañana con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús. Y nunca tendrían esa oportunidad. María
tuvo una vez la oportunidad y la tomó. Y era la única. ¿Qué oportunidad te da Dios para adorarle? Puedes esperar, puedes analizar hasta la muerte o puedes agarrar esa oportunidad por fe. Otra cosa más quisiera compartir con ustedes. Es importante notar en este pasaje que la adoración también es un testimonio convincente. Un creyente adorador se convierte en una amenaza. Versículo 9. Entonces mucha gente de los judíos se enteró de que él estaba allí y fueron, no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él, Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Es decir, un creyente que adora, como Lázaro, como María, como Marta, llega a ser un testimonio convincente para aquellos que todavía no creen, aquellos que buscan a Dios y su verdad. Porque la gente ahora venía a ver a Lázaro, así como a Jesús, porque vieron lo que Jesús había hecho en su vida. Por causa de él, muchos judíos creyeron. Amigo, ¿qué evidencia del poder de Dios ve la gente en su vida? Ven conmigo a la iglesia. ¿Por qué? No, porque muy divertido, qué lindo predica el pastor y esto que... ¿Y qué? ¿Por qué quiero acompañarte? Pero si puedo ver en la vida tuya una transformación verdadera, si puedo ver el poder de Dios, hoy día el poder de la resurrección de Jesucristo, si puedo ver esto en tu vida, quiero entender lo que te ha pasado. Estoy más dispuesto a acompañarte y hablar contigo en cuanto a estas cosas. No son tanto los argumentos tan apretados que tienes. No es tanto el hecho de que puedes responder a todas sus preguntas. Qué bueno si puedas hacer todo esto. Pero el factor más importante es la evidencia del poder de Dios que la gente ve en tu vida. ¿Cuál es esa evidencia en la vida tuya, en la vida mía? Amigos, la adoración, la verdadera adoración, es un encuentro trascendental con Dios. Hay momentos claves en la vida que se destacan por encima de todos los demás acontecimientos, como Abraham ofreciendo a Isaac, como María ungiendo a Jesús. Y también cosas así, quizá no tan grandes, no tan famosos, pero lo mismo sucede en la vida de cualquier persona dispuesta a adorar a Dios, sacrificando la cosa más preciosa, derramando sobre Él todo lo que tenemos, todo lo que somos. Estos son los momentos que nos definen. ¿Has llegado a este punto? O posiblemente hoy es el tiempo para dar otro paso en tu adoración, dándole todo a Él. Qué historia más preciosa, la historia que tenemos acá. Mi oración es que la vida tuya y la mía tengan esta misma clase de adoración. Padre Santo, gracias te damos por lo que tú eres
porque tú eres digno, Señor, de nuestra adoración. Señor, en este momento de nuevo, quiero entregarte mi todo. Señor, quiero derramar toda mi vida sobre la vida tuya. Gracias, Señor, por cada persona que se une conmigo en esta oración, aunque por forma digital, Señor. No te importa porque tú nos escuchas siempre y no importa en dónde ni cómo. Todo esto, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, gracias por haberme acompañado el día de hoy y nos veremos la próxima vez con otro estudio más de Juan.